Si todavía necesitas que otros te aprueben, no vas a sobrevivir lo que la vida está a punto de ponerte enfrente. Yo soy Alfredo Rodríguez. Tengo 72 años y pasé 38 años adentro. No voy a contarte una historia de arrepentimiento. Voy a contarte lo que aprendí en el único lugar donde la aprobación externa desaparece completamente: la prisión. Aquello que tú llamarías adversidad, yo viví cada día durante casi 4 décadas. Y descubrí algo que cambió todo. Descubrí que quien necesita la validación de otros para sostenerse se derrumba cuando no hay nadie que lo valide. A los 24 años no lo sabía. A los 62, cuando salí, lo sé mejor que cualquier cosa. Esta es la lección que viniste a escuchar, aunque no sabías que la necesitabas. Toda mi vida había vivido pendiente de lo que otros pensaban. No me refiero a ser sensible o considerado. Me refiero a que mis decisiones las tomaba consultando un jurado invisible en mi cabeza. Necesitaba la aprobación de mi grupo, de mis amigos de infancia, de la gente que me veía en la calle. Eso lo llamaba fortaleza. Decía que era leal, que no traicionaba, que era de los míos. En realidad, lo que hacía era entregarle mi juicio a otros. Y durante años, pensé que eso era seguridad. Resulta que era la mayor vulnerabilidad posible. La vida espera exactamente eso, que dependas de algo externo para sentirte bien. Y después, sin piedad, te quita eso. Te deja solo. Te pregunta quién eres cuando nadie te está mirando. Ese día llegó para mí a los 24 años, y me llevó 38 años dentro entender la respuesta. Yo era Alfredo Rodríguez del barrio Villa Urquiza en Buenos Aires. Trabajaba en construcción cuando había trabajo, vendía productos de limpieza cuando no. Mi identidad no era lo que hacía, mi identidad era mi grupo. Desde los 12 años. Los mismos 4 o 5 tipos, noche tras noche, en el mismo bar de esquina. Eso era quien yo era. Mi poder estaba ahí, mi respeto estaba ahí, mi seguridad estaba ahí. Cuando entraba a ese bar, yo era alguien. Cuando salía, era nadie. Pero eso nadie que era en la calle, afuera del grupo, nunca lo reconocí. Siempre volví corriendo a donde alguien me confirmara que existía. Pasé 12 años construyendo una identidad que dependía completamente de la aprobación de 4 tipos. Y no veía que eso era un edificio sin cimientos. El punto ciego es este. Cuando vives para la aprobación de un grupo, dejas de saber quién eres sin ellos. Empiezas a actuar de acuerdo a lo que crees que ellos esperan. Tu voz desaparece. Tu criterio desaparece. Lo que queda es un reflejo. Un espejo que busca reflejar lo que otros quieren ver. Después pasas años confundiendo eso con fortaleza. Yo lo llamaba no traicionar a los míos. Pero lo que era en realidad era simple cobardia disfrazada de lealtad. Cobardia para estar solo. Cobardia para decir que no. Cobardia para pensar diferente. La verdadera fortaleza es tener un juicio propio y mantenerlo aunque nadie te apruebe. Eso no lo sabía. Nadie me lo enseñó. La vida tuvo que enseñarme. Y el costo fue 38 años. Una noche de viernes en 1986 estaba en el bar de esquina. Cerveza tibia. El olor a cigarro en los ojos. Música de cuarteta en la radio. Ese viernes mi hermana me había regalado un reloj pequeño de bolsillo, de acero. Un regalo hermoso de esos que marca un momento. Yo lo llevaba en el bolsillo ese viernes. No sabía que era el último viernes donde mi tiempo me pertenecía. No sabía que después de esa noche mi tiempo no sería mío. No sabía que mi hermana no volvería a verme durante años. No sabía que los 38 años siguientes serían marcados por otro reloj, el reloj de la prisión. Ese viernes estaba ahí, todavía libre, todavía seguro, todavía durmiendo cada noche en una cama elegida. No sabía que era el último día de eso. Ningún día te avisa que será el último. Esa noche, mis amigos dijeron algo que yo estaba esperando y temiendo al mismo tiempo. Dijeron, ¿eres de verdad de los nuestros o solo hablador? Había una oportunidad, un robo, a una tienda, pequeño, pero era la prueba.
Todos los demás habían dicho sí, mi turno. Yo sabía que no quería hacerlo. Lo sabía en el cuerpo. Algo adentro mío decía que no. Pero esa voz interior, débil como era por años de ignorarla, fue ahogada por otra voz más fuerte. La voz de ¿qué van a pensar si digo que no? Esa voz es más ruidosa que la razón. Es más urgente que el instinto. Cuando tienes 24 años y necesitas la aprobación de 5 hombres, esa voz es el volumen más alto de tu vida. Así que dije sí. Esa noche, en ese bar, frente a una cerveza tibia y a un reloj que no sabía que perdería, dije sí a algo que mi juicio propio había dicho que no. El monólogo interior fue este. Si no voy, me quedo solo. Sin el grupo, ¿quién soy? Nadie me va a respetar después. Van a decir que soy cobarde. Tengo que hacerlo. Tengo que demostrar que soy de los míos. Eso es lo que escuchaba. La voz del miedo a la desaprobación. Lo que no escuchaba era mi propia brújula, mi propio criterio, mi propio no. Había un punto donde podía haber parado, donde podía haber aceptado la soledad de ser diferente a mi grupo, de pensar diferente, de irme a casa, donde podía haber dicho que no y vivido con el rechazo de esos 5 hombres. Eso era lo posible. Eso era la puerta que me quedaba. Pero no la vi. O la vi y la ignoré porque el miedo a perder la aprobación era más fuerte. Y así la vida funciona. Te ofrece momentos donde puedes elegir. Casi nunca los reconoces. Cuando lo haces es porque ya es demasiado tarde. La noche del robo todo se aceleró. Entramos a la tienda. Había un encargado. La cosa se fue de mano. Rápido. Sangre. Gritos. Salida. Después, días de fuga. Después, captura. Después, cárcel. Yo estaba dentro de una celda antes de que mi cuerpo entendiera que todo cambió. La policía no preguntó si yo creía que la aprobación de esos 5 tipos valía la pena. No importaba. Ya estaba hecho. El reloj que mi hermana me regaló desapareció en el proceso. Nunca lo volví a ver. Lo último que tuve de libertad de verdad fue ese reloj. Después fueron años, años oscuros, años fríos, años donde nadie me aprobaba. Años donde descubrí que la aprobación que había perseguido tanto afuera desapareció completamente cuando la necesitaba más. Si alguna vez dijiste que sí a algo que sabías que estaba mal porque necesitabas la aprobación de otros, si alguna vez ignoraste tu propia voz interior porque tenías miedo a lo que dirían, tienes que escuchar esto. El sistema que construiste para sobrevivir emocionalmente afuera no funciona cuando todo se derrumba. Cuando la adversidad real llega, cuando estás realmente solo, la aprobación desaparece. Te quedas con nada. Por eso es tan importante que entiendas esto ahora, mientras estás afuera, mientras tienes opciones, mientras puedes cambiar. No esperes a que la vida te encierres para aprender quién eres sin la validación de otros. Apréndelo ahora. Mi hermana era mi relación más importante. La amaba. Ella me visitaba cada mes antes. Traía comida hecha. Hablaba durante horas. Lloraba antes de irse porque sabía que volvería en 30 días. Ella creía en mí de un modo que yo no creía en mí mismo. Su visita era lo que me permitía seguir. Era lo único que me hacía sentir que seguía siendo un hermano, que seguía siendo alguien más que un número. Pero después, los años fueron pasando. Ella se casó, tuvo hijos, vino menos, después dejó de venir, no por mala persona, por dolor. Es difícil visitar a alguien que cometió un error que los encerró. Es difícil construir una vida nueva mientras alguien que amas está atrapado. Así que dejó de venir. Y yo la entendía. Y la entendía odiándome a mí mismo por haber sido el que generó eso. Cuando salí hace 4 años, mi hermana seguía viva. Pero yo había perdido 36 años de su vida. Su hijo, mi sobrino, tenía 32 años. No me conocía. Ella tenía nietos. Yo los veía fotos de gente que no reconocía porque habían crecido sin mí. El precio no fue la prisión. La prisión fue el lugar. El precio fue el tiempo robado. El precio fueron los abrigos que no compartí con mi hermana cuando tenía frío.
Las conversaciones que no tuvimos, los cumpleaños que no celebramos. Su hijo preguntaba quién era ese viejo que su madre visitaba en la cárcel, y ella no sabía cómo explicar. Ese es el costo real, no la privación de libertad, el aislamiento del amor. Y eso fue porque dije que sí a un grupo que no me amaba como ella me amaba. Los años dentro fueron lentos. Cada día duraba una semana. Cada semana duraba un mes. El tiempo adentro no funciona como afuera. El reloj desaparece. Queda solo la acumulación. Pasé 38 años aprendiendo que la aprobación que yo creía que necesitaba no existía. Los hombres que entraban jóvenes y necesitaban que otros los validaran, se suicidaban o enloquecían. Los que sobrevivían eran los que tenían algo dentro suyo que no dependía de nadie. Los que podían estar solos con sus propios pensamientos y no volverse locos. Los que tenían criterio propio. Esos hombres ganaban el respeto real, no el de un grupo afuera. El respeto de los otros hombres adentro, que son los jueces más duros que existen, porque no tienen nada que perder, no juegan. Si te respetan, es porque saben quién eres. Descubrí algo que nunca imaginé, que la prisión, el lugar más desolado, me enseñó a ser libre. Libre realmente, no como creía que lo era afuera. Adentro aprendí a diferenciar entre lo que yo pienso y lo que otros esperan que piense. Adentro escribía, leía, pensaba durante horas sin el ruido del grupo diciéndome qué pensar, y lentamente construí algo que no existía, un juicio propio, una voz interior que no pedía permiso, una brújula que apuntaba hacia adentro, no hacia afuera. Tardé años, pero pasé de ser un hombre que necesitaba que otros le dijeran quién era, a ser un hombre que sabía quién era sin que nadie le lo dijera. El color de esa aprobación cambió. Ya no buscaba la aprobación de esos 5 tipos o de la gente en la calle. Buscaba la aprobación de mí mismo. Cuando salí, tenía 62 años. Eras un hombre diferente. No porque la prisión hubiera sido buena. Fue lo opuesto. Pero en lo opuesto descubrí algo. Mi hermana me recibió de un modo que nunca olvidaré. No con lástima, con respeto. Ella veía que yo no era el mismo Alfredo de 1986. Yo tenía un criterio, tenía una voz, tenía una dureza que no era agresividad, era claridad, era el resultado de no tener nadie a quien complacer durante 38 años. Y lo extraño fue que cuando salí y dejé de buscar aprobación, cuando simplemente fui quien era, la gente me respetó más que nunca. Los hombres que antes me juzgaban, ahora me preguntaban cosas, me escuchaban diferente. Porque una persona con criterio propio tiene una presencia que ningún acto de lealtad falsa puede comprar. El objeto que representa todo esto es ese reloj que perdí ese viernes. Tardé 4 años en recuperar algo similar. Compré un reloj igual, de acero, de bolsillo. Pero no es el mismo, no puede serlo. Los años que marcó adentro no vuelven. Ese reloj ahora está en mi casa, en una repisa. Me recuerda que algunos precios son permanentes, que el tiempo perdido no se recupera, que la aprobación que perseguía con 24 años no valía una semana de los 38 años que perdí. El reloj es mi recordatorio, no de arrepentimiento, de verdad, de que cada día que tomas una decisión por miedo a la desaprobación, estás jugando con ese reloj. Estás apostando años que nunca recuperarás. Ese reloj es silencioso, como la vida, pero marca cada segundo que se va. Lo que aprendí en la primera lección es esto. Tu juicio propio es lo único que te pertenece realmente. Cuando lo entregas a otros, dejas de ser dueño de ti. Pasas a ser propiedad de la aprobación. Y la aprobación es un activo que puede ser retirado en cualquier momento. Tu grupo puede rechazarte. Tu jefe puede despedirte. Tu familia puede decepcionarse. Las tendencias pueden cambiar. La sociedad puede girar. Si tu valor depende de la aprobación de algo externo, tu valor es inestable. Es un castillo de arena. Pero tu juicio propio, cultivado adentro, nadie puede quitártelo. Ni la prisión,
ni el rechazo, ni la desaprobación. Es tuyo, y es lo único que permanece cuando todo lo demás se derrumba. La segunda lección es que el respeto real es diferente de la aprobación. La aprobación es confort, es que te sientas bien, es validación. El respeto es reconocimiento, es que vean que tienes criterio, es que confíen en tu palabra. Y aquí está lo importante. Los hombres que yo respetaba adentro no buscaban mi aprobación. Simplemente tenían su propia brújula. No cambiaban de opinión cada vez que el viento soplaba diferente. No pedían permiso para pensar. No sacrificaban su criterio por la opinión de los demás. Eso generaba respeto, no simpatía, no amistad falsa, respeto. Los otros hombres, los que necesitaban validación, los que cambiaban de opinión cada vez que alguien les susurraba algo, esos no eran respetados, eran pisoteados. La paradoja es que al renunciar a la aprobación, gané más. Gané autonomía, gané paz, gané la capacidad de dormir sin estar pendiente de lo que otros pensaban. Cuando salí, no esperaba popularidad, esperaba soledad. Y eso me permitió ser honesto. Eso me permitió tener conversaciones reales. Eso me permitió reconectarme con mi hermana desde un lugar de verdad, no de necesidad. Cuando no necesitas que alguien te apruebe, puedes amarlos de verdad. Puedes verlos como son, no como necesitas que sean. La vida es extraña así. El que busca desesperadamente ser amado y aprobado, termina solo. El que renuncia a la aprobación, termina conectado de verdad. Porque la verdad es lo único que conecta. Así que aquí voy a darle 3 cosas concretas que puedes hacer hoy. La primera, diferencia entre lo que tú piensas y lo que otros esperan que pienses. No es fácil, pero hazlo. Toma una decisión que tomaste esta semana. Pregúntate, ¿lo hice porque yo quería o porque alguien esperaba que lo hiciera? Escríbelo. La segunda, practica decir no. No es no agresivo, es honesto, algo pequeño. Alguien te pide que hagas algo y tú quieres decir que no. Pero normalmente dices que sí porque necesitas la aprobación. No lo hagas esta semana. La tercera, busca a una persona que tiene un criterio propio claro. Observa cómo vive, cómo habla, cómo se relaciona. Eso es lo que te espera cuando tu voz no está siendo sofocada por la necesidad de validación. Si todavía necesitas la aprobación de los demás, no vas a sobrevivir lo que la vida está a punto de ponerte enfrente. Eso no es una amenaza, es una verdad, porque la vida no entiende de sensibilidades. La vida te va a poner en momentos donde nadie te aprobará, donde tendrás que tomar una decisión solo, donde la opinión de otros no va a poder ayudarte. Y si todo tu valor está construido en la aprobación externa, vas a colapsar. Pero si tienes un criterio propio, si tienes una brújula interior que sabe quién eres sin que nadie te lo diga, entonces sobrevives. Entonces prosperas. Yo lo aprendí de la forma más brutal, pero lo aprendí, y tú tienes el lujo de aprender sin pagar ese precio. Ahora el pronombre cambia. Yo descubrí esto adentro. Tú estás afuera. Y afuera, el sistema te ofrece exactamente las mismas trampas. Te ofrece un grupo que te validará si sacrificas tu criterio. Te ofrece un jefe que te aprobará si haces lo que te pide, aunque sea incorrecto. Te ofrece una red social que te dará likes si eres quien otros quieren que seas. Te ofrece una familia que te amará si sigues el camino que eligieron para ti. Todas esas cosas son versiones sofisticadas de lo que pasó en el bar de esquina cuando tenía 24 años. Es la misma trampa, solo que con mejor disfraces. Yo tuve que ir a prisión para verla. Tú puedes verla ahora, aquí, libre, sin que te cierren una puerta detrás. Lo que tú tienes que yo no tenía es tiempo. Tienes opciones. Tienes días donde puedes decir que no a algo que no quieres hacer. Tienes la capacidad de reconocer tu propia voz antes de que la vida te quiera callada. Tienes hermanos, hermanas, gente que te ama, y todavía están vivos para verte eligiendo correctamente.
Eso es lo que yo no tenía a los 24 años. Tenía miedo de perder a 5 tipos que nunca me amaron. Y en ese miedo, sacrifiqué 38 años con la persona que me amaba de verdad. Si tú no tienes claridad aún, que sea este el momento, que sea hoy, que sea aquí donde dejes de vivir para el qué dirán y empieces a vivir para lo que sabes que es verdad dentro tuyo. Una pregunta para ti ahora. ¿Cuántas decisiones estás tomando hoy por miedo a lo que otros piensen? No necesitas responder, solo pregúntate. Porque esa pregunta es el comienzo. Una acción concreta. Hoy, di una verdad pequeña que no hayas dicho por miedo a la desaprobación. No es rebelión, es honestidad. Algo que sientes que es verdad pero que has guardado porque necesitabas que otros pensaran bien de ti. Dilo. Observa qué pasa. Lo probable es que la vida no se derrumbe, que nadie se vaya, que simplemente sucedan las cosas. Y entonces tendrás una prueba, que el qué dirán es menos importante que lo que creías. La lección en su forma más simple es esto. El respeto real viene de tener un criterio propio, no de buscar uno prestado. Y eso aplica universalmente. No importa si estuviste en prisión o nunca lo estarás. No importa si eres joven o viejo. No importa tu contexto. La necesidad de aprobación es la enfermedad del siglo. Todo el mundo la tiene. Y la vida la explota. Porque sabe que si eres dependiente emocional de la validación ajena, eres predecible. Eres fácil de controlar. Eres incapaz de elegir lo correcto cuando es impopular. Eso es lo que aprendí. Y eso es lo que te estoy ofreciendo. La oportunidad de aprender sin pagar el precio que yo pagué. Te dejo una pregunta en los comentarios. No es para que muestres que viste el video, es para que comiences a pensar. ¿Cuál es la decisión que no tomaste el año pasado porque necesitabas la aprobación de alguien? Si esto resuena, comparte con alguien que está viviendo para el qué dirán. No como contenido, como un regalo. Dale like si alguna vez hiciste algo que no querías hacer porque necesitabas que otros te vieran bien. Suscríbete. Cada semana traigo una lección que aprendí a través de 38 años de una educación que nadie elige. Y en la descripción tienes acceso a un cuaderno digital gratuito que escribí, Cómo construir juicio propio. Descárgalo, úsalo. Si todavía necesitas la aprobación de los demás, no vas a sobrevivir lo que la vida está a punto de ponerte enfrente. Yo soy Alfredo Rodríguez. Y eso es la verdad que viví.